Aquí comienza AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público. Periodismo agroalimentario que informa y explica a oyentes de campo y ciudad que quieren saber cómo se produce el pan nuestro de cada día. Con la conducción de Gastón Guido, por Radio Chacra. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. Esta es la emisión número 337 de este jueves 6 de septiembre de 2025, que estrenamos a la hora 13 y reiteramos el próximo martes a las 12 y a las 21, siempre en la sintonía planetaria de radiochacra.com.ar, integrante de la plataforma Chacra, y que queda, por supuesto, grabada en Spotify y en nuestro canal de YouTube, AgroATP, donde te invitamos a suscribirte, a darle me gusta y a activar la campanita para enterarte cada semana cuál es el momento en que subimos este contenido a nuestro canal. A propósito de contenido, hoy una emisión especial que tiene que ver con temas atemporales. Estamos fuera de Buenos Aires grabando o haciendo una cobertura algunos días antes de la emisión del programa, así que hoy vamos a dedicarnos a temas atemporales y no vamos a hacer demasiado análisis, vamos a dejar que los protagonistas hablen de lo que saben, de lo que están protagonizando. ¿Quiénes son los protagonistas de este programa? Bueno, en primer término, vamos a dialogar con Juan Salas Oyarzún, es presidente de ASAGIR, la Asociación del Girasol Argentino, y nos va a hablar de las perspectivas y el crecimiento que tiene el girasol en la Argentina en estos últimos tiempos y las buenas perspectivas que también tiene para esta campaña 2025-26. Segunda nota con Pablo Talano, cofundador de Ecuslac, un emprendimiento en Villa María, Córdoba, que está produciendo leche de burra y que reúne dos puntas: el aprovechamiento de estos animales generalmente olvidados, generalmente bastante maltratados, el bienestar animal de estos animales y la salud infantil, ya que la leche de burra es muy parecida a la humana y se utiliza o es muy apetecida por bebés que son alérgicos a la leche de vaca. Tercera nota con Rodolfo Rossi, el presidente de AgSoja, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina. Nos va a hablar del seminario AgSoja 2025 que se hace el 23 de septiembre en Rosario y qué tiene la soja para decir toda la cadena en este seminario que se aproxima. Y tercera o cuarta nota, para decir mejor, con Sebastián Dates, gerente general de CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Cumpleaños esta cámara en estos días, 65 años, nos va a contar de la industria que tan importante es tanto para la alimentación animal de ganado en producción, ganado para producir carne, como también en lo que tiene que ver con las mascotas que nos acompañan habitualmente. La nota o la música de cierre hoy va a ser con Sandra Mianovich, y te cuento que estamos iniciando esta emisión de AgroATP, edición número 337 de este sábado, 6 de septiembre de 2025, y en instantes saludamos a nuestro primer invitado. En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén, por Radio Chacra. En los próximos minutos, aquí en AgroATP, vamos a hablar del girasol, una importante oleaginosa que en la Argentina tiene también relevancia en toda la geografía, pero particularmente muchas veces en zonas quizás un poco más marginales, un poco más alejadas de los puertos o de las zonas más ricas en materia de suelos, etcétera. Y para ver cómo viene el girasol, que aparentemente por la información que venimos leyendo, que venimos escuchando, viene y viene muy bien. Para ver cómo viene este cultivo en la campaña que se está por iniciar, lo hemos convocado a Juan Salas Oyarzún. Él es el presidente de ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol, y tiene la gentileza de atendernos. Juan, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿es tan buena la perspectiva del girasol como uno lee en los últimos tiempos? La perspectiva para este año, para esta campaña que está comenzando, que ya comenzó, es muy buena.
Te escuchaba en la introducción hablar del girasol en ambientes por ahí menos productivos para lo que es la agricultura de secano y bueno, hace muchos años es así. Por ahí no te digo el quiebre, pero un poco tuvimos una sorpresa el año pasado con el girasol entrando a zonas mejores, entrando a ambientes mejores. De hecho, hicimos una encuesta entre productores y vimos que son bastantes los que lo ponen en ambientes productivos, más productivos, y tal vez eso más un clima muy favorable. La campaña anterior para el girasol, tuvimos el récord de rinde que tuvimos en la campaña 24-25. Bueno, eso sumado al, digamos, a otra vez problemas de producción en Ucrania y Rusia este año que mantienen firmes los precios, eh, incentivan otra vez este año la siembra de girasol y bueno, si los números finalmente se concretan, vamos otra vez a volver a crecer en producción, bueno, seguramente por encima de las 5 millones de toneladas. Bien, esa suma o esa incorporación del girasol en zonas más ricas o que antes los productores no tenían en cuenta para sumar el girasol en la rotación, tiene que ver con mejores precios, tiene que ver con que el productor ha de alguna forma valorado el cultivo desde otro punto de vista, un punto de vista agronómico, o es una cuestión solamente de coyuntura y de buenos precios por los cuales la gente, digamos, oh, está el girasol y se acuerda y lo siembra. Y puede ser un poco de las dos cosas, pero no es malo que haya obviamente una coyuntura positiva, Ujú, porque creemos que eso, junto con por ahí con la caída de precio de otros cultivos de verano, hizo que muchos productores que lo habían abandonado hacía muchísimos años, el ujú. caso típico si querés es Córdoba, ¿no? Sí. Córdoba, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que se había extinguido el girasol en esos lugares, volvieran a probar. Y la verdad que la experiencia del año pasado es muy buena, muy positiva en general, ¿no? Siempre uno habla a nivel macro, después puede haber experiencias no tan positivas yendo a lugares puntuales. Recordemos que tuvimos en gran parte del área agrícola entre 300 y 500 milímetros muy cerca de la época de cosecha y aún así el girasol ha rendido muy bien y salvo los lotes puntualmente inundados, se ha podido recolectar muy bien. Entonces, aprovechando esa coyuntura, yo creo que muchos productores han vuelto a probar al girasol, han tenido una experiencia positiva, han tenido un mercado fluido que no se cayó a pesar de la buena producción que tenemos. Los Ujú, precios se han mantenido firmes y bueno, la industria, debido al interés internacional, digamos, de los ujú. compradores, ya ha mostrado números. Desde hace más de un mes ha mostrado, digamos, la posibilidad de hacer contrato de futuro para la próxima campaña, cosa Ajá, que da bastante certidumbre a los productores, a nosotros los productores. correcto. Digo, para poner los números, un poco refrescar los números, ¿de qué volumen de producción venimos, de cuántas hectáreas sembradas y cuáles serían las proyecciones que existen para la campaña que está comenzando ahora? Bueno, aunque sea un cultivo pequeño para lo que son los otros Sí, tres grandes, si querés, sí. muchas veces nos cuesta, tenemos diálogo con Secretaría para ese número fino de hectáreas y de producción. Pero en números más o menos, digamos, que maneja, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que nosotros, bueno, es parte de Asagir y tenemos bastante contacto. Se habló la campaña pasada en torno a los 2 millones 200 mil hectáreas, eh, más cerca de 2 millones si querés, y una producción que ahí, digamos, estaba entre 4,7 millones de toneladas y 5 de acuerdo a estimaciones privadas por ahí, ¿no? A estimaciones de empresas. Ujú, Para este año se hablaba de 2.400.000 a 2.600.000 hectáreas. El gran crecimiento se daba en Chaco y Santa Fe, eso era lo ujú. pronosticado. Y Sí, vemos que eso se está concretando. El Chaco, sobre todo, inicia siembra lo más temprano en junio, sí, junio, julio, agosto. Si querés, agosto es un poco un mes donde hay más avance, digamos, o se concreta más. sí. Y la verdad que se ha logrado en torno a las 400.000 hectáreas sembradas entre Chaco y norte de Santa Fe, lo cual es buenísimo porque además esa zona
venía de 3 o 4 años con muchos problemas a la hora de la siembra por seca, y este Sí, año con el buen contenido hídrico pudieron avanzar y pudieron sembrar. También hablamos de la generalidad, ¿no? sí, Y no claro. de casos puntuales, pero evidentemente en general se ha podido implantar una buena superficie en el norte, Ujú. y tal vez vuelva a ser el tercio de la producción argentina está en el norte del país. Claro. Más allá del beneficio que ha tenido para todos los granos, que se haya mantenido las retenciones un poco más bajas como vienen desde el mes de enero, el girasol tiene, la cadena, digo en general, ¿tiene algún otro, comillas, reclamo o cuestión pendiente para mejorar su situación relativa en el concierto de la agricultura extensiva en la Argentina? Eh, Reclamo, yo diría que No sé si es lo, la lo- palabra, puse reclamo no, no, entre lo que le comillas. podemos, lo que creo que le podemos pedir, a ver, porque hay varios pedidos, ¿no? Al Estado Sí. Nacional, además de la baja definitiva, si querés, de retenciones, para mí es importante lo que ha hecho el Estado Nacional en cuanto a desregulación y disminución de carga administrativa. Eso es muy importante, especialmente para las pymes. Sabes que quien más sufre la carga de la registración, la doble registración, todo ese tema son las empresas más chicas, que son las que menos personal tienen para atender toda una serie de requerimientos y registros que venían del pasado, y eso se ha ido eliminando y es muy importante. Está el tema de las retenciones, y si querés, en un marco internacional, nosotros estamos en una situación desfavorecida en cuanto a Ucrania, por ejemplo, que es el principal exportador mundial, en cuanto al acceso del aceite de girasol y del grano de girasol a Europa, a los mercados un poco más caros, que no son los que más demandan, pero son los más caros. Nosotros tenemos una penalidad, creo que es en torno al 7%, un arancel externo. Sí. Creo que eso, cuando se termine de aprobar el Unión Europea-Mercosur, se eliminaría, Ujú, lo cual nos haría más competitivos para ese mercado. El ujú, mercado de Europa es muy de referencia, porque en realidad el gran consumo está en la India y en el sudeste asiático. Pero ujú, la posibilidad de acceder nos hace más competitivos. Igual siempre vamos a estar más lejos de los mercados, de los ujú. principales mercados, de lo que está Ucrania y Rusia, por ejemplo. Pero bueno, disminuiría nuestra, digamos, desventaja, si querés, comercial en ese Claro, punto. Todo eso se bien. traduce en poder ofertar un precio mayor a través de toda la cadena al productor y bueno, incentivar un poco más la siembra. Y si me Ujú. abrís esta puerta, te diría que no es un reclamo específico de la cadena de girasol, sino de la agricultura y Sí, sí. posiblemente de la sociedad. Los estados provinciales, a través de impuestos, múltiples impuestos, el peor de todos para mí, ingresos brutos, te Ujú, diría que peor aún que las retenciones, y, y lo que hace a la logística del Estado, ahí sí, nacional, provincial y municipal. ujú. La verdad que lo que son los caminos rurales, Sí, yo hacía una mención los otros días que se habla de la hidrovía, ¿no? Y del costo de que un sí. barco no sale completo, tiene que ir a Bahía. Y eso como Ujú, productor lo vivo en el campo cuando tengo que traer una tolva autodescargable que me haga un acarreo de 3.000 metros para completar un camión porque el camino está roto, hay un pozo, el sí. camión viene y se rompe, se Ujú, queja el transportista, le cuesta más caro a él. O ujú. sea, ahí tenemos toda una red logística que Sí. lo más visible es la hidrovía, pero después hay toda una red por el que fluye el grano, Ujú, y los insumos y la ujú. gente que vamos y las que vive en el campo, que la verdad que con otra infraestructura, bueno, tendría muchos menores costos y una vida un poco más fácil y la espalda que nos dolería menos. Seguro, seguro. Juan, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo. Otro. Juan Martín Salas Oyarzún, el presidente de ASAGIR, Asociación Argentina del Girasol, pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En AgroATP, los protagonistas del mundo agroalimentario te cuentan a vos y a Gastón Guido cómo se produce y se cuida la comida que todos necesitamos cada día.
En los próximos minutos, aquí en Agro ATP, vamos a hablar de producción de leche de burra. Sí, escuchaste bien, algo que no es muy habitual, no es muy conocido, que junta dos puntas importantes. Por una parte, el bienestar animal de una especie que está bastante castigada y por otro lado, la salud infantil. Para hablar de este tema, lo hemos convocado a Pablo Talano. Él es cofundador de Ecuslac, una marca de leche de burra que está comenzando a comercializarse o ya se comercializa en el país. Es agrónomo, está en este proyecto y tiene la gentileza de atendernos. Pablo, bienvenido a Agro ATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gastón. A vos por el tiempo. Bueno, contanos de qué va este proyecto del que nos hemos enterado hace poco, al menos por mi parte, y me parece muy, pero muy interesante. Gastón, nosotros producimos leche de burra, que es una leche que tiene como característica ser muy, muy similar a la del humano. Tiene un 97% de similitud con la del humano. Esto le confiere algunas características especialmente para poder alimentar a niños que nacen con una alergia que se manifiesta en los primeros 1 o 2 años de vida, que se llama alergia a la proteína de la leche de vaca, o APLB, con B corta, y esa alergia que se manifiesta entre el 2 al 8% en distintos grados en los niños, esos niños no tienen otra alternativa que usar hidrolizados, que son productos de la industria, son productos químicos o en realidad son materias primas que han sido tratadas químicamente o industrialmente para poder inactivar la proteína que les es alérgica. Y entonces nosotros hemos generado a partir de la leche burra una alternativa natural para estos niños que tienen esta alergia. Bien. Y digamos, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cuántos animales tienen en producción? ¿Cómo llegan a llegar a esta marca que hoy está en el mercado en forma por ahí limitada o llegando a determinados sectores, pero cómo han llegado a este punto y cómo ha sido el proceso? Mira, lo que yo te comentaba de que la leche es tan similar a la del humano, encontramos que realmente es una problemática que afecta sobre todo a niños muy, muy pequeños, con madres con mucha desesperación. Entonces, conocimos la problemática. Uno de nuestros socios conoció en China todo este sistema de producción que ya hace muchos años que se viene generando y desarrollando en otros países. Después conoció en Italia, Marruecos, en Chile también hay un sistema de producción. Y entonces, ante ese punto de dolor, nosotros entendimos que teníamos la posibilidad de generar una solución. Ese fue nuestro principal objetivo. Cuando nos pusimos a entender la problemática y a entender la situación en Argentina, nos encontramos que en Argentina hay mucha cantidad de burros disponibles, hay más de 250.000, según algunos cálculos, que lamentablemente la gran mayoría vive en condiciones bastante, podríamos decir, alejadas del bienestar animal. Viven en la precordillera, muchos se usan para carga. Entonces, cuando encontramos ese panorama con los burros y cuando encontramos en los niños el impacto que tiene esta leche, porque tiene una muy alta palatabilidad con respecto a los productos que hoy se utilizan en la industria farmacéutica para alimentarlos, nada, es un proyecto que une dos puntas muy, muy satisfactoriamente, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y hoy el tambo dónde está ubicado? ¿Cómo es el nivel de producción? ¿Cómo se alimentan estos animales que solamente los conocemos en el imaginario, como vos acabas de hablar, ¿no? En la cordillera, en la montaña, llevando carga y no mucho más sabemos de los burros. O en las películas siempre. O en las películas, sí, también. Mira, el tambo está en Villa María. Nuestro proyecto implica, nosotros generamos un ecosistema. ¿Por qué hablamos de ecosistema? Porque hay mucha investigación detrás de todo esto. Estamos trabajando sobre un proyecto que trae muchos años de investigación en el mundo y en Argentina hemos construido un ecosistema donde está la Universidad de La Pampa, la Universidad de Río Cuarto, la de Villa María, donde tenemos la estancia de Yucat, que es la que nos brinda el espacio para poder tener las burras. Entonces, este ecosistema que hemos trabajado ha generado cada uno de ellos distintos aportes. Algunos, con el caso de la universidad, hemos podido congelar un embrión de burro por primera vez en el mundo,
sexar semen de burro para poder generar hembras, haber hecho un sistema de producción comercial con 300 burras, como tenemos en Villa María, con un establecimiento y un tambo modelo con las infraestructuras específicas para poder ordeñar a burras, haber aprendido de los alimentos, porque hace ya 4 años y hemos ido y hemos vuelto, hemos cometido algunos errores, hemos aprendido un montón en el proceso de cómo alimentarlas para que produzcan de la mejor manera y se mantengan saludables. El tema de higiene y ni hablar del tema de salud, de cómo cuidar a esas burritas para que justamente produzcamos un alimento con todas las garantías para que un bebé recién nacido lo pueda consumir sin ningún problema y sea lo más natural posible. Claro, ¿y cuál es el nivel de producción? ¿Cuántos litros por día produce una burra? ¿En qué instalaciones la ordeñan? Se me ocurre que serán similares a las de vaca, pero vos me podrás contar con más detalle. Son muy similares a la de vaca, con el mismo equipo, pero con algunos ajustes, varios ajustes necesarios, porque tiene una ubre de 2 pezones, son más chiquitos, entonces hay todo un proceso de adaptación. Pero la burra, nosotros priorizamos mucho el bienestar animal y con eso no negociamos. Entonces, convive todo el ciclo de lactancia con su burrito. Lo que hacemos es, sacamos el burrito 4 horas antes, se carga la ubre y ordeñamos. Ese proceso de ordeño dura 45 segundos, 1 minuto como mucho para cada una de ellas. Salen de la sala de ordeña y vuelven con su burrito. Ese es el proceso. Hoy en Villa María tenemos 300 burras, de las cuales la mitad más o menos están en ordeño todos los días. En este procedimiento, como te digo, 4 horas, y producen, para que vos tengas una idea, producen entre 300 centímetros cúbicos a 3 litros. Y eso tiene que ver mucho con lo que queremos estudiar. ¿Cuáles son las burras y cuáles son los motivos por los cuales producen más? ¿Cómo afecta el estrés? ¿Cómo afectan los alimentos? ¿Cómo afectan un montón de componentes dentro de un sistema que interactúan con ellas? Y entendiendo eso, cómo hacer selección natural para, lógicamente, ir buscando cada vez burras que nos permitan producir un poquito más. Pero son animales que de por sí, obviamente, no han sido constituidos como animales lecheros, producen entre 700 y 1 litro por día cada una de ellas. Bien, bien. ¿Y el producto que ustedes están ofreciendo, digamos, cómo se consigue, dónde se consigue, del ordeño de la leche, obviamente líquida, en qué formato está disponible en la Argentina y cómo se consigue? Porque hay gente que a lo mejor seguramente le interesa este producto porque tiene a lo mejor chiquitos con las dificultades que vos mencionabas, ¿no? Claro, el uso en Argentina son 2 usos principales, y en el mundo, ¿no? Para las personas mayores que quieren mejorar su sistema inmune, porque la leche tiene 1300 péptidos, esos péptidos bioactivos. ¿Qué son los péptidos? Porque hay gente que a lo mejor, yo por lo mismo no tengo muy claro. Una especie de proteínas o parte de las proteínas que ayudan al sistema digestivo y al sistema inmunológico nuestro, de las personas, los consumidores, a reforzarlo. Hay uno de ellos muy común es la inmunoglobulinas, y también tienen lisocimas, que son péptidos bioactivos muy potentes en cuanto al impacto que tienen sobre nosotros, sobre nuestra microflora o nuestra biota en el intestino, y nos ayuda mucho a levantar las defensas. Entonces hay muchas personas ya que se conocían en la antigüedad, de hace muchos años, que lo usan para prevenir enfermedades, y los niños con alergia. Nosotros la vendemos, la leche se saca en el tambo, va a un tanque de panza frío, normal como la de vaca, se lleva a la planta que está situada dentro de la Universidad de Villa María. Ahí hay investigadores de CONICET que han estudiado todo el proceso para poder pasteurizarla con el menor daño posible a las proteínas de la leche. Se envasa, la leche ya tiene el registro del producto alimenticio, o sea, está apto para vender y comercializarla. Se envasa, se congela, porque una de las características que tiene la leche, que no te lo dije, que tiene bajos niveles de grasa, o sea, tiene un 1% de grasa, y eso nos permite mantenerla y conservarla congelada por mucho tiempo, y se comercializa de esa manera. Estamos en el camino de recibir un liofilizador para hacerla polvo, pero con frío, no polvo con calor, entonces no deterioramos esas proteínas que son valiosas.
Sí. Y hoy se comercializa a través de lo que nosotros llamamos e-commerce o venta digital, que es Sí, sí. a través de nuestro Instagram, que es @ecuslac, como Ujú, figura en el nombre. Y esa es ujú. la manera que hoy nosotros podemos llevar el registro de las personas, de los pacientes, y claramente hacemos una venta uno a uno con una logística que Sí, siempre tenemos desafíos, porque depende de las regiones, ya tenemos puestos donde seguro. tenemos stocks, pero bueno, muchas veces nos piden de distintos lugares y siempre es un desafío la logística. Seguro. Por último, ¿qué demanda potencial tiene este producto y, digamos, el crecimiento del proyecto, ¿no? A nivel comercial, de escalarlo para que haya más, se me ocurre más oferta. Claro, se estima solamente en Argentina que hay Ujú, una necesidad para alimentar 20.000 niños con estas patologías. O sea, ujú. 20.000 niños son 20.000 litros por día en Sí, Argentina, lo que sí, obligaría a tener, o deberíamos tener, si alimentaríamos el 100% con leche de burra, unas 35.000 burras en ordeña. Yo lo digo porque parece un montón, pero vacas hoy en Argentina se ordeñan más de 1.600.000, entonces es algo posible de lograr si el 100% de esos niños necesitaran esta leche. Lo otro sí, sí. es la posibilidad de exportar. Hay Ujú, muchísima demanda que a nosotros se nos presenta de Latinoamérica y de Estados Unidos, que bueno, en la evolución de poder liofilizarla, seguramente nosotros vamos a poder encarar procesos de exportación porque ujú. la demanda es muy fuerte y es muy grande, y obviamente que la producción, como les comentaba, es pequeña. Entonces, eh, las posibilidades de comercialización son enormes. Recordemos que es el único producto natural que Sí, puede alimentar a un niño que tiene esta patología. El resto son productos que vienen de la industria. Entonces, claro. este beneficio le confiere a la leche, por ser eh, tan similar a la del humano, una palatabilidad muy alta. Entonces los niñitos no la rechazan, al contrario, les encanta. Ujú. Otra de las características, por ahí no te lo dije, pero es un poco más dulce, tiene un poco más de Sí, lactosa y es muy sí, parecida en cuanto a lactosa a la del humano. Entonces, de muy correcto. alta palatabilidad. Bien. Por último, ¿cuánto vale un litro de leche congelada de burra? ¿No? La leche cuesta entre 25 y 30.000 pesos el litro. Congelada. Entonces, siempre está este punto, ¿no? Si Sí, comparamos con la leche de vaca, es sí, mucho más cara, sí, pero los productos con los cuales compite, que son los productos hidrolizados, están en el sí. orden de los 80 y 90.000 pesos. Por Por lo tanto, litro. es muy competitivo, Mm, genera mano de obra local, no es un producto importado y sí, tiene enormes oportunidades para generar desarrollos y tecnologías per se como un sistema de producción nuevo, ¿no? correcto. Pablo, interesantísimo. Muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido muy amable. No, Gastón, un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Pablo Talano, cofundador de Ecuslac, esta marca de leche de burra que está produciéndose en el país con grandes perspectivas, pasada por AgroATP y lo hace a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. El campo es alimento y el alimento es agrobioindustria. Los dos están acá, juntos en AgroATP. Información agroalimentaria apta para todo público. Con Gastón Guido. En pocas semanas más, el 23 de septiembre, se va a realizar una nueva edición en la ciudad de Rosario, en la Bolsa de Comercio, del seminario Axoja, un evento tradicional, anual, en el mes de septiembre, que justamente trata la actualidad, la realidad, la coyuntura de la cadena de la soja argentina, organizado justamente por Axoja, que es la asociación de la cadena de la soja argentina. Para ver de qué va este congreso, y este seminario, para decir mejor, lo tenemos ya conectado y le saludamos a Rodolfo Rossi, el presidente de Axoja, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina. Rodolfo, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify y YouTube en Internet. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Gastón. Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Bueno, el lema de este año es cuando la soja tiene la palabra, y recuerdo que el año pasado, si no
estoy recordando mal, era retomando la curva. ¿Se retomó la curva? La primera pregunta, de un año a otro, ¿estamos mejor que el año pasado? Una pregunta, la primera, y la segunda, ¿qué tiene la soja para decir cuando tiene la palabra, en este caso, como dice el eslogan del seminario? Bueno, evidentemente veníamos después de una caída desde el año 2016, tanto en la campaña 22-23, 23-24, la soja había vuelto a repuntar, a crecer, pero lo decíamos claramente que era función de problemas más allá de la cadena, ¿no? El caso concreto de la caída de maíz por chicharrita seguramente iba a llevar gran parte de esa área a la soja, porque desde el punto de vista de análisis básicamente de los márgenes brutos, los costos, los beneficios, etcétera, seguimos con esa presión impositiva enorme que va y viene como pasó este año, y ahora bueno, ya hay un pequeño respiro, un pequeño alivio por la baja de retenciones al 26%, pero evidentemente le quita competitividad al cultivo. Pensar todavía que tenemos 3 veces el valor, casi 3 veces el valor que tiene un maíz, que es el principal cultivo que se siembra con soja, de las retenciones, saca del mercado a muchas zonas alejadas de los puertos, con rendimientos medios, y bueno, hoy hay cierto beneficio o hay neutralidad incluso en zona núcleo, ¿no? Que es donde la soja tiene su mayor expresión en cuanto a su potencial. En el caso de la agricultura vemos que hay un estancamiento, o sea, no puede ser que la Argentina cuando baja un cultivo se ocupe por otro y que mantengamos más o menos la misma área cuando hay muchos estudios que hablan de un crecimiento horizontal y por supuesto Sí. que tenemos que con tecnología hacer un crecimiento también vertical porque estamos alejados en todos los cultivos de los potenciales reales, ¿no? Así Claro. que eso por un lado. Entonces era como retomando la curva. Este año lo que hemos planteado es, tiene la palabra porque queremos, como siempre, poner en valor la opinión de todos los sectores que tiene la cadena, para que cada uno cuente su situación y también viendo con optimismo el futuro, ¿no? Cómo podemos crecer en función también de las exportaciones, la de creación de valor y también de que el país tenga en el principal sector de la economía agropecuaria, que es el complejo soja, los réditos de divisas que el país necesita. Entonces es increíble que sigamos discriminados de esta manera. Pero Sí. por eso que bueno, ese crecimiento que hubo este año está bastante puesto en duda en función de esto que estábamos comentando, ¿no? Claro. Ahora, el crecimiento, el despegue de la actividad sojera a los valores, a la superficie, al tonelaje que debiera Argentina tener en cuanto al potencial que tiene, a todo lo que conocemos que se puede hacer en materia de soja, está atado solamente a que baje la presión impositiva, o hay otras cosas que se pueden hacer para que mejore la actuación del producto soja en los agricultores y en el resto de la cadena. Bueno, hoy tenemos los factores que hacen evidentemente a la competitividad, tienen que ver con todo un sistema argentino en cuanto a costos, ¿no? Costos básicamente de fletes, todo lo que tiene que ver, como decías, con el transporte, la infraestructura, eso es transversal, que saca también de competitividad en parte a otros cultivos desde el punto de vista que no logran el potencial que tienen, por ejemplo, otros países para condiciones semejantes. Tenemos una genética que relativamente, si bien ha amortiguado el crecimiento de la ganancia genética en los últimos años, es una buena genética. Veamos los rendimientos que se obtienen en las mejores situaciones, frente a rotaciones, etcétera, etcétera. La tecnología disponible en general es muy buena. Sí, en el caso de genética nos faltan algunos eventos que tienen otros países, pero no creo que sean la clave, ¿no? Lo más importante es que tenemos una disponibilidad en cuanto a fertilizantes, a sistemas de manejo, al uso de agroquímicos, todo basado en la buena práctica que muchas veces se lo utiliza
como se dice vulgarmente, para bajar los costos, pijotear el costo. Y esto hace que la aplicación de tecnología sea más baja. Al ser más baja, evidentemente no logra una expresión. Hay datos que son muy concluyentes. Estamos ahora relevando la última campaña y tenemos regiones del país que el porcentaje de productores que han fertilizado esos lotes de más o menos 1.500 muestras que hemos sacado son de un dígito. Solamente la zona núcleo es la zona que más está hoy fertilizando, porque hay todo como una historia, la rotación de cultivos, etcétera. Y hay bueno, cultura, digamos. La posibilidad, pero ese es un ejemplo claro, digamos, de que no se está aplicando la tecnología. O sea, mejorando eso, evidentemente, vamos a mejorar los rendimientos, vamos a mejorar la estabilidad también de los rendimientos. O sea, que hay muchas cosas que no se están haciendo y se pueden hacer, pero que, bueno, no es todo que hay que justificarlo, evidentemente, por lo económico. También hay que seguir extendiendo las buenas prácticas, las prácticas más habituales, el mejor control de malezas, el mejor control de las enfermedades, etcétera. Pero los insumos son fundamentales en usarlos y usarlos bien. Así que Argentina fue líder en esto y no puede ser que hoy no lo siga haciendo, por lo menos estar cómodamente en el podio de los rendimientos a nivel internacional, ¿no? De acuerdo. Bueno, todos estos temas, sospecho, van a estar en el programa que se irá conociendo en los próximos días, ¿no? Sí, nosotros tenemos de entrada lo que se llama el panel técnico, que el título es la agricultura ofensiva, o sea, pasar un poco de lo que estábamos hablando recién, pasar a veces de lo defensivo o de cuidarse un poco y marcar bien cuáles son el camino a la ofensividad, a obtener mejores rendimientos y hacer más sustentable la producción basada en rotaciones, en buen manejo de todos los insumos que hay alrededor del cultivo. Después tenemos un panel de la genética, donde empresas de semillas van a poner todas las novedades y también van a expresar la manera mejor de poder comercializar la semilla, ¿no? El tema histórico, ¿no? de la propiedad intelectual, o sea, desde el punto de vista de, bueno, cuáles son los mecanismos comerciales que hoy hay para eso. También vamos a tener un área, vamos a hacer la presentación del libro de la historia de la semilla en Argentina, que se presentó en parte en Apresidio, ahora se va a presentar también en Rosario en nuestro seminario. Vamos a trabajar también con el tema de emisiones, huella de carbono. No quiero dar los nombres de los disertantes porque me voy a olvidar de alguno, porque hay un montón de participantes. Después vamos a tener la visita de los gobernadores de la región centro, que están todos invitados con el acto inaugural. Y a la tarde tenemos un paquete muy, muy importante, que en primer lugar es el tema de mercados locales, mercados internacionales, gente de Matt Barrofes, de las bolsas, también de los sectores vinculados a todo lo que es el comercio exterior. Un panel que tenemos mucha expectativa, que se llama El Camino de la Proteína, que sería soja más carne, o sea, focalizando al uso interno, ¿no? En un tema tan controvertido para los próximos años como puede ser la harina de soja en el mundo, con este crecimiento que se está expresando en Estados Unidos, la competitividad que hay con el principal sector de nuestra economía y de qué manera transformarlo en el principal producto que son las distintas carnes. Vamos a tener la presencia de 3 empresas líderes en Argentina en los tipos de carne que tenemos, como la de cerdo, la de pollo y la carne vacuna. Y después vamos a finalizar con la presencia de los CEOs de diría casi todas las empresas agroexportadoras, que son las líderes en todo lo que tiene que ver con el procesamiento interno de la soja, en lo que es harina, aceite, biocombustible, biodiesel y también las exportaciones. Así que ese más o menos es un panorama completo donde cada uno de los sectores, de los eslabones de la cadena va a poder expresar la situación local y ver con optimismo el futuro, porque no queda siempre otra que empujar. El campo se sabe que empuja, la agroindustria empuja y bueno, hay que verlo con que esto de alguna manera va a crecer. Seguramente será así y lo iremos desarrollando en las próximas semanas. Rodolfo, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Gracias a vos.
Rodolfo Rossi, el presidente de AXOJA, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, hablándonos del próximo seminario que va el 23 de septiembre en Rosario. Pasaba por AgroATP y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con la conducción de Gastón Guido. Por estos días se está cumpliendo 65 años la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Nutrición animal que abarca a pequeños animales, las mascotas que podemos tener en casa, y grandes animales, vacas, cerdos, pollos y todo tipo de animales justamente que se producen para consumir sus carnes. Para hablar de esta industria, de cómo está hoy CAENA y la industria de la nutrición animal en la Argentina, lo hemos convocado a Sebastián Dates, es el gerente general de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, CAENA, y tiene la gentileza de atendernos. Sebastián, bienvenido a AgroATP por Radio Chacra, Spotify, YouTube, en Internet. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Gastón. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contémosle a nuestra audiencia, alguna gente lo puede conocer, otros no, qué es CAENA y cuál es la importancia que tiene hoy la industria de la nutrición animal en la Argentina. Sí, por supuesto. Bueno, CAENA es una cámara que nació en 1960, por eso estamos cumpliendo 65 años en estos días. Nació como CAFAB, que era la Cámara Argentina de Fabricantes de Alimento Balanceado, allá en 1960. Y ahí por el año 2004 se decidió sumar otras categorías de socios, como por ejemplo alimentos para mascotas, y ahí se transformó en CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Y como bien dijiste, abarca a los productores de alimentos para mascotas, pero también a los productores de alimento balanceado, de premezclas, de aditivos, y también algunos socios individuales que trabajan en este sector y han decidido sumarse a la Cámara. ¿Por qué es importante? Preguntabas vos. Porque nosotros producimos todo el alimento que consumen los animales, tanto de producción, o sea, de granja, digamos, como los animales domésticos, ¿sí? Como sabés, el alimento de estos animales es fundamental porque ellos son los que generan la mayor parte de la proteína animal que consumimos los seres humanos, bueno, tanto en Argentina como alrededor del mundo, ¿no? De hecho, las empresas asociadas a CAENA no solamente abastecen al mercado interno, sino que también abastecen a otros países a través de la exportación. Claro. Vos hablabas recién de alimentos balanceados, aditivos. ¿Qué son los aditivos? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué función tienen? Bueno, los aditivos básicamente son, digamos, por ahí vitaminas, también pueden ser saborizantes, etcétera, que se le agregan a los alimentos para hacerlos, por un lado, más nutritivos, pero también más, digamos, más sabrosos para los animales, ¿no? Más atractivos a la hora de comer, ¿no? Eso, digamos, es la categoría que abarca a esos productores de este tipo de sustancias, ¿no? Pero bueno, también están los premezcladores, están, como decía, los productores de alimento balanceado completo y los productores de alimentos para mascotas. Bien. ¿Cómo está hoy la situación en la Argentina de la industria? ¿Tiene una capacidad de ocupación plena de la capacidad instalada? ¿Tiene un potencial para crecer? Contame un poquito la situación, digamos, económica o del mercado de los productos que hacen las empresas asociadas a CAENA. Bueno, a ver, nuestra industria es una industria que está muy asociada a la producción agropecuaria en general, sobre todo en la parte, digamos, de grandes animales, ¿no? Entonces, en la medida que está, digamos, que la ganadería y la producción de animales de granja, digamos, crezca, nuestra industria va a crecer porque, bueno, esos animales hay que alimentarles, hay que proveerles los nutrientes y las proteínas que necesitan para generar digamos, sus kilogramos de alimento para los seres humanos, ¿no? Entonces,
está muy atado a eso. Y por otro lado, en el segmento de animales de mascotas o animales de compañía, también está muy atado a la tenencia de este tipo de animales por parte de las personas, ¿no? Que cada vez es mayor. O sea, a medida que la población crece y muchas veces también por ahí eligen no tener hijos y tener mascotas. Y bueno, digamos, ahí entra a jugar todo lo que es la alimentación para este tipo de animales, donde cada vez es más sofisticada, más innovadora. Es un sector sumamente dinámico y sumamente innovador que genera nuevos tipos de productos con distintos sabores, distintos requerimientos a medida de las mascotas y de los dueños también. Claro, claro. A propósito de esto, ¿no? Uno en la ciudad, al menos en Buenos Aires, donde yo vivo, ve cada vez más la proliferación de comercios que se dedican a la venta de alimentos y un montón de otros productos para las mascotas. ¿Qué porcentaje de la facturación global de las empresas de cadena corresponde a alimentos o productos para mascotas y el resto, digamos, lo que es producción animal de pollos, cerdos, vacunos, etcétera? Bueno, digamos que alrededor de un 30% de las empresas asociadas a cadenas son de pet food o de nutrición animal y el resto está asociada a animales de producción. Pero como vos bien dijiste, digamos, es un segmento que está creciendo mucho, que cada vez hay más, digamos, tiendas dedicadas a mascotas, tanto a alimentación como a otro tipo de productos. Y eso hace, bueno, que esta industria vaya creciendo y que el número de empresas que se dedican a eso sea cada vez mayor, ¿no? Y además, bueno, cada vez con un alimento más sofisticado, más innovador, como dijimos, y que también tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida y en la longevidad de este tipo de animales, ¿no? Porque, digamos, cuanto más calidad tenga el alimento que consumen, mayor va a ser su calidad de vida y mayor va a ser su expectativa de vida también, ¿no? Entonces esto incide directamente sobre eso. ¿Cuáles son, digamos, la situación de la industria respecto a la exportación? ¿Está exportando en una cantidad importante? ¿Qué porcentaje de lo que se produce se exporta? ¿A qué países? Mirá, tradicionalmente la exportación siempre fue, digamos, una proporción menor de, digamos, el negocio tanto digamos, de alimentos para grandes animales como para mascotas, ¿no? En Argentina. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de las mascotas, en la medida en que el mercado interno se vuelve más complicado por tema de la crisis, etcétera, digamos, más expectativa hay respecto de la exportación. Digamos, dependiendo de las empresas, hoy por ahí están exportando el 10% de su producción. Digamos, no es mucho, pero hay un montón de potencial. O sea, digamos, en la medida que la demanda global de este tipo de alimentos aumente y nosotros nos volvamos más competitivos, digamos, ese potencial, digamos, va a ser alcanzado, ¿no? Hoy lo que ocurre, digamos, es como pasa también en algunos otros sectores de la agroindustria, es que los derechos de exportación nos juegan en contra, ¿no? Es un sector que si bien se vio beneficiado por la baja anunciada durante la exposición de Palermo, en algunas categorías, en otras se sigue pagando derechos de exportación y esto es, como sabemos, un incentivo negativo respecto de la exportación. Pero en la medida que las políticas públicas apoyen y apuntalen a la exportación, ahí hay un potencial de crecimiento enorme, porque como pasa también en otros sectores, la calidad del producto argentino es muy buena y es muy competitiva. Entonces, nosotros podemos entrar con fuerza a mercados tan diversos como, bueno, nuestros países limítrofes, algunos otros países de América Latina, como, digamos, Centroamérica, por ejemplo, los países de Centroamérica, o también el sudeste asiático, donde, bueno, la demanda de alimentos para mascotas, por ejemplo, es altísima y nosotros tenemos ahí una oportunidad histórica. Seguro. Por último, y para cerrar, Sebastián, ¿qué desafíos tiene la industria, qué necesidades, qué metas por alcanzar en el corto plazo? Bueno, la meta es justamente poder alcanzar el potencial que tiene este sector.
Pocos sectores en la economía tienen hoy las perspectivas que tenemos como digo, en un mundo que demanda cada vez más alimentos para animales, cada vez más nutrición animal, con lo cual, digamos, si sabemos posicionarnos bien como industria y como país, nuestro potencial es infinito. Pero bueno, eso requiere, por un lado, bueno, la visión empresaria, por supuesto, que nosotros, digamos, la trabajamos a través de capacitaciones y la provisión de datos de calidad para nuestros socios. También depende mucho de las políticas públicas, ¿no? Que acompañen y que apuntalen al sector. Si logramos que el gobierno vea a este sector como estratégico y le genere, digamos, las políticas adecuadas en materia de tanto regulatoria a través del SENASA fundamentalmente, como económicas a través, como decía, por ejemplo, de una eliminación de los derechos de exportación, bueno, ese potencial va a ser alcanzado y esto significa, hay 25.000 personas, o sea, 25.000 familias que trabajan en nuestro sector. Nuestro sector está distribuido por todo el territorio nacional, en cada pueblo del interior, vos lo sabrás bien porque has viajado mucho y continúas viajando, pero hay una empresa de alimento balanceado o de núcleo que sea para abastecer a los productores de la zona. Entonces, digamos, es un sector clave en la Argentina, más histórico, o sea, digamos, la Argentina genera alimento balanceado de toda la vida, con lo cual, si logramos posicionarnos como el sector estratégico que somos, bueno, ese potencial va a ser alcanzado, y eso ahí es donde apuntamos. Perfecto. Sebastián, felicitaciones por el aniversario y muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Gastón. Sebastián Dates, gerente general de CAENA, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, pasada por AgroATP, y lo hacía a través de www.radiochacra.com.ar y en Spotify y YouTube, donde también somos AgroATP. En AgroATP te contamos historias que se suceden más allá de la góndola del supermercado y del mostrador de tu almacén, por Radio Chacra. Nos estamos yendo de esta emisión de AgroATP de hoy. Antes de despedirnos de esta edición especial, quiero agradecer especialmente a todas las empresas e instituciones que se hicieron presentes días atrás con motivo del 1 de septiembre, Día del Periodista Agropecuario, y muy especialmente a Mastelone, a BASF, a Betanco y a MSD Salud Animal. Muchísimas gracias por los saludos y por los presentes. Y por supuesto, antes de irnos, despedirme, agradecerte a vos, por supuesto, como todas las semanas, por habernos acompañado, a Radio Chacra por el espacio y a José Luis García Britos por la puesta al aire de cada semana. Como de costumbre, nos vamos con música. Hoy nos vamos con Sandra Mianovich, una, muy conocida cantante argentina, nacida en 1957, ha interpretado rock, pop, baladas, jazz. Se destaca por su potente voz, por su afinación, por su forma de transmitir los sentimientos expresados en las letras de sus temas. Comenzó su carrera ya por 1977, ha sido muy versátil, ha sido actriz también, o sigue siendo actriz, Sandra Mianovich, y bueno, ha llegado también a distintos públicos. Vamos a escucharla y a compartir un video para quienes nos siguen por YouTube de su presentación en el programa Encuentro en el Estudio del canal Encuentro, con un tema de Eladia Blasquez, Honrar la Vida, en la voz de Sandra Mianovich. Disfrútalo, pasala bien, te deseo que esta semana tengas serenidad y fortaleza de espíritu. Gracias, hasta la semana que viene. Chao. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir.
tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Esto fue AgroATP, historias de la comunidad agroalimentaria para saber cómo se produce lo que Argentina come y exporta. Un viaje periodístico radial por las geografías productivas del país para conocernos más entre nosotros y tender puentes entre campo y ciudad. AgroATP, información agroalimentaria apta para todo público, con Gastón Guido por Radio Chacra.